bienvenidos a este vídeo de matemática discreta, en concreto sobre teoría de conjuntos, en el que vamos a ver los conceptos básicos de teoría de conjuntos. Vamos a seguir el siguiente esquema, empezaremos con las definiciones y luego veremos las operaciones que se pueden realizar con conjuntos. Empecemos por las definiciones. Un conjunto no es más que una colección de elementos cualesquiera consideradas en sí mismas como un objeto, por ejemplo este conjunto C, que contiene una serie de objetos. Matemáticamente no siempre nos van a ser los conjuntos interesantes y a veces en matemáticas vamos a utilizar unas notaciones más compactas que nos van a permitir no necesitar enumerar todos los objetos. Por ejemplo, si tengo un conjunto B, tal que está compuesto por los elementos X, que pertenecen a los números naturales, tal que, ese símbolo significa tal que, la barra vertical también significa tal que, x al cuadrado más 1 es menor que 5. Esto me permite definir un conjunto sin necesidad de enumerar todos y cada uno de los elementos que pertenecen a ese conjunto. En este caso particular, B está compuesto por los elementos 0 y 1. ¿Por qué? Porque 2 por 2 son 4, más 1 es 5, y 5 no es menor que 5, es igual a 5, así que 2 ya no pertenece, al igual que todos los elementos más allá del 2. La representación de un conjunto puede realizarse por diagramas de Venn, que es algo de este estilo, que no es nada más que una curva cerrada sobre sí misma que contiene los elementos que pertenecen al conjunto. En este caso es un conjunto, ejemplo A, que contiene los elementos 1, 2, 4 y 5. También se puede hacer por llaves, de tal modo que yo hago una llave y coloco ahí los elementos que pertenecen a A. De tal modo que en este caso particular 4 pertenece a A, y con ese símbolo, esa E extraña, simbolizo pertenecer, y 1 pertenece a A. Y por ejemplo, 9 no pertenece a A, y utilizamos ese símbolo en particular. También podemos definir lo que es un subconjunto, sea un conjunto A formado por los elementos 1, 2, 4 y 5. Si tenemos otro conjunto compuesto por los elementos 1 y 2, en este caso particular es un ejemplo, pues ese es un subconjunto de A y lo simbolizamos con esa C extraña. En diagrama de Venn no es nada más que esto. Los elementos 1 y 2 de S también pertenecen a A. Y como son todos los elementos de S, entonces S es un subconjunto de A. Además, el cardinal de un conjunto es el número de elementos que contiene. De tal modo que el cardinal de A es 4 y el cardinal de S, en este caso, es 2. El cardinal lo simbolizamos por esas dos líneas. Si tenemos dos conjuntos A y B compuestos por esos elementos, que en diagrama de Venn es algo de este estilo, entonces vemos que B no está contenido en A. ¿Por qué? Porque los elementos 8 y 3 pertenecen a B, pero no pertenecen a A. Por lo tanto, B no es un subconjunto. Además, un conjunto interesante es el conjunto vacío, que vamos a simbolizar de esta manera. De tal modo que el conjunto vacío es un conjunto que no contiene ningún elemento. El conjunto vacío es distinto del conjunto que contiene el 0. Además, el conjunto vacío no es el 0, aunque el cardinal del conjunto vacío es 0. Y además, el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. También podemos definir el conjunto de las partes de A, que vamos a simbolizar por esa P un tanto extraña, que no es más que el conjunto de todos sus subconjuntos posibles. De tal modo, si P es un elemento que pertenece a P de A, entonces eso, ¿cuándo sucede? Cuando P es un subconjunto de A. Si, por ejemplo, yo tengo el conjunto que tiene los elementos 1, 2, 3, que en diagrama de Venn no es nada más que esto, el conjunto de las partes de ese A es esto. Está compuesto por el conjunto vacío, por el conjunto que contiene el 1, por el conjunto que contiene el 2, por el conjunto que contiene el 3, por el conjunto que contiene 1 y 2, por el conjunto que contiene 1, 3, por el conjunto que contiene 2, 3 y por el conjunto que contiene 1, 2 y 3. Obsérvese que está tanto el conjunto vacío como el mismo conjunto A, que en este caso es 1, 2 y 3. Vemos además que si el cardinal de A es n, entonces siempre se cumple que el cardinal de P de A es igual a 2 elevado al cardinal de A. Y como acabamos de ver, el conjunto vacío siempre pertenece al conjunto de las partes de A para cualquier A. Y A también pertenece a P de A para cualquier A.
Vamos a pasar ahora a la parte de operaciones que podemos realizar con conjuntos. Vamos a utilizar un ejemplo de tres conjuntos ABC con esos elementos, de tal modo que A está compuesto por estos elementos, B por estos y C por estos. Y hay un universo, que vamos a llamar T, que va a estar compuesto por todos los elementos posibles, aunque hay algunos que no estén ni en A, ni en B, ni en C, como en este caso. Empecemos por la unión. Aquí tenemos dos ejemplos, uno es la unión de A y B, que es lo verde, la parte de la izquierda, y esos son todos los elementos que están en A, o en B, o en ambos a la vez. Y en este caso es 1, 2, 3, 4, 5 y 8. En el lado de la derecha tenemos la unión de A y C, y es de nuevo la parte en verde. En este caso son los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 0 y 9 no están, pertenecen al universo, pero no están ahí. Matemáticamente lo podemos definir de la siguiente manera. La unión de A y B, siendo A y B cualquier conjunto, está compuesta por los elementos X, tal que X pertenece a B o X pertenece a A. Utilizando la simbología de la lógica, ese O lo podemos poner como esa V un tanto extraña, pero significa exactamente lo mismo. Otro ejemplo es la unión de B y C, que sería esta parte de la izquierda, o podemos definir y calcular uniones a más de dos conjuntos, que no es nada más que lo mismo, elementos que están en cualquiera de ellos. Y en este caso, en la unión de A, B y C, que son los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Además, la unión de A y B es siempre igual a la unión de B y A, por obvias razones. Otra operación es la intersección. La intersección de A y B, en este caso, es 1 y 2. La intersección la vamos a simbolizar por esa U boca abajo. Y son los elementos que están a la vez en A y B. La intersección de B y C es 1, 3 y 8. Son los elementos que están a la vez en D y C. De tal modo que podemos definir la intersección de dos conjuntos cualesquiera A y B como los elementos X, tal que X pertenece a B y X pertenece a A. Utilizando la simbología de la lógica, podemos utilizar ese simbolito, esa especie de V boca abajo que significa I. Además, podemos ver estos otros ejemplos. La intersección de A y C, que es la parte azul, que es 1 y 5, o incluso intersección a más de dos conjuntos, como en este caso la intersección de A, B y C, que es 1. Además, la intersección de A y B es igual a la intersección de B y A. Y si la intersección de dos conjuntos es el conjunto vacío, entonces se dice que esos conjuntos son disjuntos. Otra cosa que podemos definir es el conjunto complementario. De tal modo que si yo tengo un conjunto A dentro de este universo, el complementario sería todo lo naranja. Es decir, todo lo que no es A. Matemáticamente se define así. El complementario de A, que simbolizamos con una línea horizontal sobre ello, está compuesto por los elementos tal que X no pertenecen a A. Es decir, el complementario de un conjunto es todo lo que no es A. De tal modo que yo puedo aplicar el complementario incluso a la unión de A y B, como en este caso, que es la parte verde, que es la parte del conjunto complementario es lo naranja, y esto sería 0, 6, 7 y 9. O calcular el conjunto complementario de la unión de A, B y C. La parte de la unión es lo verde, la parte del complementario es lo naranja, que es solamente 0 y 9. Y obviamente el complementario del complementario es el mismo conjunto. Así que el complementario del complementario de A es A. También puedo calcular la diferencia, de tal modo que es una especie de resta. A A le quito todo lo que es B. De tal modo que 1 y 2, que es la intersección que están a la vez en A y en B, esa parte no está cuando yo efectúo esa diferencia de A y B. Cuidado que aquí no se cumple que la diferencia de A y B es igual a la diferencia de B y A. El orden aquí es importante. Y en este caso particular, para este ejemplo, pues esa diferencia es 4 y 5. Matemáticamente, la diferencia de A y B será los elementos X, tal que X pertenecen a A y X no pertenecen a B. Diferencia simétrica.
es esto que está en violeta, en concreto. Es una diferencia un tanto curiosa y se ve aquí en el propio dibujo porque se llama simétrica. La simbolizamos con un triangulito de esta manera, en este caso, para este ejemplo, es 3, 4, 5 y 8. Y esto también es igual a la unión de las diferencias ordinarias. Restamos A a B y restamos a B a. Unimos eso que nos queda y entonces es la diferencia simétrica. Es decir, que a la unión de A y B le restamos su intersección, o sea, le quitamos esa intersección. Y esta es la definición matemática, que no es nada más que eso. La diferencia simétrica entre A y B es igual a los elementos X, tal que X pertenece a la unión y los X no pertenecen a la intersección. Por último, veamos algunas propiedades importantes. Por ejemplo, las leyes distributivas. Las leyes distributivas nos van a permitir sacar una especie de factor común. Si yo tengo aquí la unión de A con la intersección de B y C, yo puedo meter dentro de ese paréntesis esa A, de tal modo que yo tendré la intersección de dos uniones, la unión de A y B y unión de A y C. Y viceversa, si yo tengo la intersección de la unión de B y C, pues entonces yo puedo introducir ese A dentro de ese paréntesis, ¿de acuerdo? De tal modo que yo tendré la unión de dos intersecciones, la intersección de A y B y la intersección de A y C. Esto pues es muy parecido a lo que tenemos pues en álgebra cuando sacamos factores comunes. Entonces a veces nos puede ser interesante pues aplicar la ley distributiva de una manera u otra, pues dependiendo de lo que nos convenga. Y por último, las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan nos permiten calcular, por ejemplo, el complementario de la unión de A y B, que es la intersección de sus complementarios. Y viceversa, el complementario de la intersección es la unión de los complementarios. De tal modo que yo puedo aplicar una cosa u otra también dependiendo de lo que necesitemos. Y con esto pues hemos terminado. Esperemos que este vídeo haya sido de su agrado. Muchas gracias.